El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La innovación tiene un espacio en la radio universitaria. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, acompáñanos en Innova UPN, el programa del CINDET en la Pedagógica Radio. Conversaciones sobre innovación, educación y tecnología con invitados que transforman la manera de enseñar y aprender. Innova UPN. Ideas que inspiran, conocimiento que transforma. Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a Innova UPN, este programa del Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico a través de la UPN Radio, radio.upn.edu.co, y también nos pueden escuchar por medio de la app TuneIn, se dice. Bueno, un saludo muy especial a Mario Enríquez desde el Control Master, Yolanda Barrantes, Diana Torres en la producción sonora, Laura Chávez en comunicaciones, Alejandro Sepúlveda en la dirección de esta emisora que se llama La Pedagógica Radio. Hoy no voy a repetir el chiste de la mesa nutrida porque el profesor, usted siempre me hace un contrachiste, entonces voy a decir que hoy tenemos una mesa asistida con muchos asistentes, profesor. Bienvenido, profesor Carlos Alberto Merchán. Tocayo, muy buenas tardes y buenas tardes a los radioescuchas que están en directo y los que estarán en el futuro después en el podcast. Sí, estamos y hay una buena visualización de los podcasts. También los invitamos ahí a retomar los temas que hemos trabajado. Hoy vuelve como el buen hijo a casa, desde las entrañas mexicanas y desde las entrañas peruanas, el señor Philippe Bolland. Monsieur Bolland, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Un placer estar con el grupo de CINDET aquí en esta mesa en Pedagógica Radio. Sí, hicimos un tour gastronómico primero. Primero gastronómico. Antes de ser académico fue un tour gastronómico porque sí se come bien en esos dos países. Estuvo en México y en Perú. Exacto. Sí, más tiempo en Perú, la ciudad gris, como la llaman Lima, la ciudad Exacto. gris. Y también está con nosotros nuestra egresada y ahora diseñadora instruccional, la señorita Edith Celi. ¿Así es? Sí, claro. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un saludo para todos, para nuestra audiencia que nos ven nos escuchan en este momento o nos van a escuchar en diferido. Y porque en el pasado no nos van a escuchar, ¿no? Porque es posible. Sí, los universos paralelos. Claro, un día de estos tenemos que hacer un programa sobre la película 12 monos y hablar de esto, del tiempo, de la temporalidad. Yo pensé que usted iba a hablar sobre el manejo de la temporalidad y la innovación. ¿Cómo entendemos el tiempo en esto de lo virtual, por ejemplo? Pero está un poco anacrónico su referencia. Es que 12 monos, lo que el viento se llevó, una cosa así. No, profesor, vamos a hablar de la última. Es una cosa un poco más. Bueno, la idea de hoy, claro, la idea de hoy, compañeros, es hablar de un tema que nos ha tenido durante algún tiempo ocupado en investigaciones, y es hablar de la evaluación en educación, pero con mediación de las apps, de las diferentes aplicaciones que han salido para evaluar, para mirar procesos, y lo vamos a ver desde diferentes aristas, por supuesto, desde la perspectiva del profesor Merchán y toda su experiencia como promotor y autor de temas relacionados con políticas públicas, también desde el ejercicio práctico que tiene Edith en el CINDET y por supuesto desde la perspectiva del Monsieur Bolland. Entonces empecemos, profesor Merchán. ¿Qué es eso de la evaluación en primera instancia? Cuando uno habla de evaluación, otrora se entendía que simplemente usted me presenta una tarea y yo le pongo 4 o 5 según mi criterio. ¿Cómo se ve eso en el proceso formativo? Bueno, pero ese es una primera arista de la evaluación, ¿no? Recordemos que la evaluación realmente es un invento moderno. Surge, la literatura señala que el nacimiento de la evaluación en educación surge precisamente en los años 60 del siglo pasado, cuando Estados Unidos quiere saber si la plata que invierte en educación sirve para algo. O sea, es una medición. Entonces, ahí aparece un conjunto de mediciones que coincide también con los momentos que en Francia ya había empezado a principios del siglo Alfred Binet con el tema de saber si la gente aprendía algo en la escuela, ¿no? Con el famoso, la prueba IQ, en donde se procura evaluar qué tanto es que la escuela sirve para algo, pero en términos de la evaluación educativa, cuando hablamos de evaluación educativa,
es evaluar el sistema y saber si esa plata que invertimos en el sistema sirve para generar nuevos ciudadanos, mejores ciudadanos. La otra es para mirar si la gente aprende algo en esa escuela y a partir de ahí pues hay diferentes modalidades de evaluación. Entonces creo que hay una primera claridad que tenemos que hacer, y es que cuando hablamos de la evaluación educativa estamos refiriéndonos al sistema, mientras que cuando hablamos de evaluación del aprendizaje estamos hablando del aprendizaje de los estudiantes en el aula. Y una pregunta, es que esta evaluación fue hecha justamente para evaluar a la gente, dado que el Estado está apoyando financieramente, que la gente continúa sus estudios, viene a ser como una máquina para escoger cuáles son los que pueden continuar, cuáles son los que hay que apoyar y esto. Es decir, que viene a ser como un filtro, entre comillas. Entonces, como todo filtro, está dejando de al lado un montón de la población. Sí, claro, corresponde a los tiempos históricos, al modelo asociacionista o de carácter conductista, que señalaba que pues, la escuela estaba hecha para aquellos que mostraban un rendimiento alto, y los demás pues debían ser sacrificados, porque además eso no iba a cambiar, en teoría no iba a cambiar, no iba a manera de hacerlo cambiar. De hecho, pues la anécdota sobre Albert Einstein, que tuvo malas notas y que fue retirado de la escuela y después termina siendo Nobel y demás, demuestra que eso ha sido siempre una falacia. Pero entonces, en términos educativos, lo que dice Philip, se señala no solamente a las buenas escuelas también para invertir dinero. Entonces, que son los sistemas de acreditación, sí, los sistemas de todo el sistema de validación. Ahí está el ICE, ¿no? El Índice Sintético de Calidad Educativa, que de alguna manera también tiene elementos relacionados con el presupuesto que se les da, y eso va acorralando de alguna forma el ejercicio docente. Y lo digo porque si hay repitencia, entonces el problema es del colegio, si hay absentismo, si hay abandono, y las universidades también sufren de ese elemento. Claro, la deserción en el caso de las universitarias, pero todo esto es del sistema. Entonces, el sistema, como el Instituto Colombiano del Fomento de la Educación Superior, el IFEX, va a aparecer también para esta medida. Después el Consejo Nacional de Acreditación, que intenta asegurar lo que llamamos alta calidad, aunque la alta calidad es también un desconocimiento de la autonomía institucional. Entonces, ahí hay unos aspectos que dentro de ese ámbito está. Pero el día de hoy vamos a referirnos específicamente, más que a la evaluación del sistema educativo, a un primer elemento, que es el de la evaluación del aprendizaje, mediada por tecnologías de la información y por ambientes digitales también. Entonces, en ese aspecto hay que volver a lo anterior, es suponer que un estudiante que tiene un bajo rendimiento académico es demostración de que la escuela no está funcionando, y es demostración de que esa escuela dentro del sistema no sirve, o que el sistema en sí mismo no sirve, que es parte de también lo que nos venden las estadísticas cuando nos dicen los estudiantes colombianos sacan malas pruebas en la prueba PISA. Sí. Entonces, la escuela colombiana en general está mal, ¿no? ¿Y por qué? Porque el rendimiento de los chicos está mal. Y entonces ahí esto le cuesta mucho, por ejemplo, a la universidad pedagógica. Le cuesta mucho en el sentido en que los señalamientos siempre son culpa del maestro, ¿no? Entonces, nosotros educamos maestros, luego los maestros que estamos sacando no son capaces de elevar los índices en las pruebas estandarizadas. El maestro Subiría en algún momento, Julián, hablaba de la injusticia en el frente en tanto la medición. Pues las personas que llegan a nuestra universidad pedagógica, por ejemplo, con recursos, de alguna manera, con elementos marcados por desigualdades, etcétera, al momento de salir, de egresar, son medidos con la misma medida, con la misma regla de una persona que tuviere todas las características. Es decir, no se tiene en cuenta esa transformación que es abismal frente a los procesos, digamos que la estandarización, el problema de la estandarización. Si en lenguaje la falacia generalización es un problema, pues también aquí se convierte en un problema. Sí, la escuela se instrumentalizó en términos de las perspectivas empresariales. Económicas, hay que decirlo, económicas, sí, de los sistemas de producción económica, y dentro de ese sistema de producción económica, pues la plata invertida debe generar rendimientos, y ese rendimiento estará en un alto índice de calidad de las instituciones, pero también de un alto promedio de los estudiantes en pruebas de estado y demás. Entonces, frente a eso, perdóname, Philip, cierro, frente a eso, volvemos a un elemento que ya mencionamos en otro programa anterior, y es, hemos perdido la perspectiva de lo humano dentro de este sentido. Sí, porque justamente lo que vemos es que escuelas en ciertos países, Singapur, otros que muestra como ejemplo, vemos que los estudiantes tienen muy buenas calificaciones, pero se suicidan. Es decir, que no están formando buenos ciudadanos, porque lo que se está midiendo es una norma internacional que corresponde a qué. Es decir, por ejemplo, hacer deporte en el colegio no cuenta.
Entonces no está dentro arte. Es decir, que todo de STEAM, entonces no está integrado, está solamente matemáticas, literatura y ya no más. Si tú logras en estas materias, tienes un buen nivel, el nivel de PISA, pero no se muestra que van a ser buenos ciudadanos. Trabajo colaborativo, que es necesario otras competencias blandas. Entonces habría que replantear justamente esos modelos de calificación internacional que corresponden a estándares que no llevan a los estudiantes a ser buenos ciudadanos. Por eso estamos en Innova. Exacto, UPN, nos vamos a dar respuesta a este paradigma, profesor. Esa es una primera tarea del día de hoy en Innova. Hay algo que romper el paradigma. Hay algo que me asusta en el programa de hoy. Es que justamente en este momento se está haciendo evaluación directa, gracias a las herramientas de medición, es decir, Google Form, otros, o Moodle. Entonces, en este momento sabemos exactamente lo que vale el estudiante según los estándares, pero no hay, ¿cómo se llama? Antes el profesor podía calificar, este estudiante ya progresó, entonces le voy a dar una mejor nota. Sí. Entonces, antes se podía hacer no tan matemático o algorítmico como es actualmente. Actualmente es decir que ya es la máquina que nos va a decir qué nota ha tenido. No, y hay inteligencias artificiales que ya predicen cómo le va a ir a Carlos López si pierde una asignatura y su promedio histórico viene así. Entonces, chao, bye bye, sí. Sí, ya no vale la pena, lo vamos a perder. No, sí, no vale la pena igual con él. Igual vale el perfilamiento de la inteligencia artificial. Pero eso es un tema del que vamos a tocar más adelante. Yo quiero empezar por, si ustedes me permiten, la práctica o la pragmática, dependiendo de semánticamente cómo se vea. Y es nuestra compañera Edith hace programas virtuales, acompaña programas virtuales, acompaña profesores. Primero, ¿cómo ha sido ese tránsito antes de decir qué haces? ¿Cómo ha sido ese tránsito de los profesores? De estar evaluando de manera presencial y cambiar hacia los elementos digitales. ¿Cómo ha sido ese primer acercamiento? A veces un poco complejo. Cuando los profesores no tienen estas competencias tecnológicas, para ellos es un poco complejo pensarse en evaluar usando alguna aplicación, usando algún medio tecnológico. Pero cuando se les hace ese acompañamiento y se les dice, no, mira, profe, por ejemplo, para hacer un ejercicio de evaluación diagnóstica podemos hacerlo a través de esto y podemos evaluar tales cosas que tú lo hacías en la presencialidad de esta manera, entonces ya empiezan, bueno, si tú me enseñas, entonces ya lo podemos empezar a mirar. Aunque las herramientas son más fáciles ahorita. Sí, Kahoot, ya son muy intuitivas, intuitivas. Sí, por ejemplo. Pero aún así todavía existe como ese miedo por parte de algunos profes como a tener acercamiento a ese tipo de herramientas, y más aún si uno le dice, profe, mira, pero es que desde acá también puedes hacer actividades autogestionables, desde acá puedes realizar evaluación formativa, desde acá puedes realizar evaluación sumativa, desde acá puedes personalizar un poco el aprendizaje, desde acá, por ejemplo, ahorita ya integrando inteligencia artificial se les dice, bueno, profe, mira, desde acá tú puedes tener la certeza de poder entender qué es lo que necesita tu estudiante y te puede mostrar diferentes rutas. O incluso, por ejemplo, a veces existe el miedo de que usen las inteligencias artificiales para presentar sus trabajos. Entonces también se les dan herramientas donde les dicen, mire, profe, pero esto te muestra el nivel de similitud que de pronto tiene el trabajo de tus estudiantes y cuánto ha contrastado con otros documentos diferentes a usar solamente, por ejemplo, una página web. Entonces, sí, por ejemplo, pero digamos la pregunta entonces, siguiendo con todo respeto el discurso del profesor Merchán, es ¿qué estamos evaluando? No cómo, porque estamos en la forma. ¿Cómo podría variar? Sí, pero el qué estamos evaluando. Pero tampoco estamos en el cómo en sentido estricto, porque estamos esbozando unas, digamos, los elementos técnicos de la evaluación, sin decir cómo realmente, sino qué tipos de instrumentos empleamos. Entonces, ¿Y qué rapidez? ¿Qué rapidez? Porque Kahoot, por ejemplo, es el más rápido. Y no es el más rápido, que es el más piro de la clase. Entonces, puede ser el más lento, pero no puede ser tan hábil respondiendo. Exacto. Claro, entonces en ese plan la idea es, por eso digo que este programa nos sirve para mirar varias cosas frente a esta distinción entre evaluación del aprendizaje, que es la que nos vamos a centrar con aplicaciones móviles y demás, o aplicaciones en general digitales, y las diferentes maneras. Como ustedes han escuchado, Eddie habló de evaluación diagnóstica, sumativa, formativa y demás, que son técnicas que salen justamente de los primeros análisis que hacen Scriben en los años 60 en Estados Unidos, junto con Stephen Blin, que ya también se habían mencionado con anterioridad frente al tema de la evaluación.
como la evaluación diagnóstica, que era lo que los conductistas llamaban línea de base. La línea de base, sí. Prueba de entrada. Sí, o prueba de entrada, o prueba conducta de entrada, se llamaba en nuestra época en la escuela, sin ser viejos nosotros. No. Pero te dictó clase Francisca Radke. Asististe a clase como... digamos que en esos momentos, diagnóstica, formativa y sumativa, pues aparecen diferentes posibilidades técnicas para evaluarlo, ¿no? Una pregunta es una evaluación contundente, inicial. Sí, puede ser inicial, puede ser formativa, dependiendo del momento en que aparezca. Y ahí hay unas herramientas que el profesor tenía de manera inmediata y le daba un balance. Posiblemente, estas herramientas digitales que surgen con gran fuerza y se van a utilizar con gran fuerza en tiempos de pandemia, nos mostraron que había posibilidades de no atormentarnos como maestros a la hora de calificar, porque la tormenta es la calificación. Y a nivel de calificación, ¿cómo ves la calificación que se está haciendo ahora? Porque yo tengo una crítica, es de mi hija acaba de terminar el colegio, yo el liceo, y la forma de evaluación que tiene es exactamente la misma forma de evaluación que tenía mi abuela. Claro. O sea que casi en un siglo no ha cambiado justamente los sistemas de evaluación. Como digo, el trabajo colaborativo, las competencias blandas que muchos proponen no están evaluadas. Sí, se está evaluando justamente el que sabe responder tal cual pregunta al profesor. Sí, o tal cual preguntar a la herramienta. O el que es rápido, como tú decías, con el celular, o el que tiene conectividad. Bueno, vamos a hacer una pausa pequeñita y ya regresamos aquí a Innova UPN. Contenidos multimedia de gran valor, publicación de libros interactivos, convenios con otras redes de radio para difundir contenidos sonoros educativos y culturales hacia el mundo, a través de la omnipresencia de la radio. Hemos trazado la ruta de aprendizaje radial a través de talleres en colegios y centros educativos que solicitan el saber y nuestra pedagogía radial para hacer semilla y ver crecer proyectos de emisoras escolares. La Pedagógica Radio. 8 años en la creación y difusión responsable del conocimiento pedagógico radial. Tu universidad cuenta con la infraestructura en la calle 72 con carrera 11, El Nogal, Valmaría, Parque Nacional y en la localidad de Kennedy. En ellas funcionan los programas de pregrado y posgrado que ofrece la universidad. La Pedagógica, una causa común. Estás escuchando Innova UPN. Siempre estamos evaluando. En este momento tenemos una evaluación que hacer. ¿Cuánto tiempo va a durar el programa? pero aquí no utilizamos aplicaciones. Es nuestro cerebro directamente que va a tener que evaluar qué hacemos. Es decir, pero vemos que las aplicaciones, esos agentes inteligentes, están apoyando, como decías, bastante al profesor, aunque hay unas reticencias. ¿Cómo lo ven? En ese momento, la adaptación después de la pandemia o durante la pandemia que empezó a decir, yo necesito esto porque no había otras maneras. Sí, recuerden que el tiempo de confinamiento y cuidado de la vida trajo una posibilidad grande para la escuela en producir innovaciones. Y dentro de estas innovaciones se emplearon muchas herramientas digitales, Teams, Meet, etcétera, etcétera, pero en evaluación varias, ya nombradas acá, Kahoot, Quizzes, H5P, el mismo Google. Mentimeter. Sí. Google Classroom. Entonces, ¿cuáles utilizaste tú, Edith? ¿Y cuáles sugieres? Utilicé mucho Kahoot, Quizzes, Socratip, fueron como de las más que utilicé. De las que recomiendo ahorita, me gusta mucho trabajar Mentimeter, WordWall, Booklab, Nearpod. Me encanta Nearpod porque Nearpod no solamente me permite ir presentando el contenido, sino interactuar de inmediato con mis estudiantes. Pero si mis estudiantes no están aquí, entonces también puedo enviar el material y mis estudiantes pueden interactuar de la misma manera como si lo hubiéramos hecho en presencial. Tiene una ventaja que uno va pudiendo ver cómo van a ver el material. La vista de estudiante es muy realista frente a lo que uno va presentando. Bueno, hay uno muy grande que
fue también poderoso en esa época y ya lo era antes, EducaPlay. Sí. EducaPlay, Sí. que tenía diferentes herramientas digitales. Pero, y ahora, contémosle un poco a los profes, porque pues nos están escuchando y nos escucharán en el futuro, a nuestros radioescuchas. ¿De qué manera podemos innovar la evaluación utilizando, por ejemplo, Mentimeter? Ok, Mentimeter simplemente me permite recolectar información de manera rápida. ¿Qué tipo de información? Hay varias actividades, por ejemplo, nubes de palabras, entonces puedo lanzar una pregunta y en la nube de palabras recojo rápidamente información. Encuestas, votaciones, es como las más comunes que hay con Mentimeter. Ok, yo sé que podríamos evaluar el reconocimiento de palabras frente a conceptos que el profesor pregunte. Por ejemplo. Y en Kahoot. Sí, más que Kahoot, porque Kahoot justamente es un quiz rápido el que contesta, pero yo quería justamente, como estamos en herramienta, Gradscope, que es una herramienta que está basada en IA, que me va a ayudar justamente a calificar las tareas y exámenes escritos, detectando los patrones de respuestas, viendo un poquito cuáles fueron las fuentes, si realmente utilizaron IA y todo eso, porque en este momento nos damos cuenta que están utilizando inteligencia artificial de manera directa. Sí. Esa también, sí, perdona, dale. esa también le permite incluso reconocer las hojas que escanean los estudiantes. Entonces Exacto. es súper chévere porque pueden estar trabajando a mano, pero también me recoge la información. Pero esta que estás mencionando, Filip, deletrémosla un poco para que nuestros radioescuchas sepan de qué estamos hablando. ¿Cómo se escribe? Grad como grado, Scope. Entonces, Gradescope, S-O-P-E, creo, algo así. Gradescope. Pero en este momento está evolucionando. Es decir, que hay muchos, ¿cómo se llama? Gente que está haciendo compilación de las herramientas. Hay uno en Francia que me adoro, que ya se llama justamente TICE, Tecnología de Información y Comunicación para Educación. Sí, la conocimos. Para educación. Y Hace compilación de herramientas. Sí, cada semana justamente pone las nuevas herramientas porque evolucionan. Es decir, que ya vemos, por ejemplo, ChatGPT en este momento lo está superando Claude. Entonces hay que mirar poco a poco. Pero hay, como sea, portales también de Estado que Eso están te bien. iba a decir. Antes estaba aquí el proyecto, una copia barata de un proyecto peruano que era el proyecto Huascarán, Sí. que aquí se llama, ¿cómo se llama? Del Ministerio de Educación que había ¿Computadores hecho. para educar? No. Sí, no. Que había hecho un portal de educación. Sí, Colombia Aprende. Colombia Aprende. Colombia Sí. Aprende, que es también, es una, digamos que un hermanito de Enlace CL Sí. en Chile, que fue de los primeros. Y de proyecto Huascarán. Pero lo que vemos es decir que esos, ¿cómo se llama? Portales son interesantes para los docentes porque dan las actualidades de las herramientas y las que son más sencillas para utilizar. Bueno, siguiendo con herramientas, bueno, ya la habíamos mencionado, Socrative, que me parece que es muy interesante. También está Formative, Sí. que es, también los invito a conocerla. Quizzes ya lo habíamos hablado. Y hay Pero nueva... Quizzes ahora también trae IA. Sí, la posibilidad no solamente de hacer quizzes, de hacer sopas de letras, de hacer textos incompletos para que los completen los estudiantes, sino otros elementos relacionados con la IA. Hay una interesante, se llama Plickers, P-L-I-C-K-E-R-S, Plickers. Esta está adaptada para dispositivos. Si me permites, para mí la mejor de todas se llama StudyRay. S-T-U-D-Y-R-A-I-D. Esta te permite hacer cursos enteros. Realmente, yo lo probé y le dije a mis estudiantes, mira, hice el curso con esto. Es decir, que yo le añado herramientas, me hace todo. El curso, el quiz, ¿cómo se llama? Unos podcasts. Es decir, que es una cosa tremenda en este momento. Fueron gente de Mistral que lo crearon para justamente sus hijos y me pareció una herramienta tremenda, que es gratuita en este momento. Bueno, Pero yo creo ahí, Tocayo, que es importante señalarle a los maestros que si bien estamos nombrando un conjunto de herramientas, el límite lo pones tú. Sí, en el términos, cielo. en términos de innovación, porque pues no deja de pedirle al maestro, por ejemplo, la formulación de la pregunta, el material que necesita evaluar, el experto. el experto que hace la curaduría de lo que le produce la misma herramienta. Entonces, esto tal vez genera disposición allí de algunos maestros. Son asistentes, copilotos. Copilots. Sí. Copilots. Lo que pasa es que no es la herramienta en sí, sino para qué voy a utilizar la herramienta. Entonces Exacto. podemos darle un sinnúmero de herramientas que les puede servir para evaluar diferentes tipos por de eso- evaluación y demás, pero es el para qué la va a utilizar. Y cuando el profesor tiene claro el propósito, es mucho más fácil poder decir, ahora sí, voy a hacer esto con esta herramienta. Por eso que inicié con el tour gastronómico. La comida es la misma, pero cómo la preparan en diferentes países totalmente cómo la distinta. evalúas? ¿Y cómo la evalúas? Es totalmente distinta. Bueno, una última recomendación, profesor. ¿Qué herramienta usted recomienda? No, yo más que recomendar herramientas, recomiendo un conjunto de pasos que el maestro debería tener en claro. Recordando que estamos hablando para la política educativa nacional,
tener los referentes curriculares de su área, ya sean los estándares o los DBA o las competencias. Con estos referentes curriculares, obtener la competencia que quiero evaluar y dividirla en aspectos que tienen que ver con operaciones cognitivas que debe evaluarse, aspectos que tienen que ver con los conocimientos declarativos, los conocimientos procedimentales, los tipos de productos y las formas de lenguaje que utiliza. Y frente a esos elementos, entonces ahora sí, ¿qué tipo de pregunta puedo elaborar? ¿Qué tipo de práctica puedo pedir? ¿Qué tipo de producto puedo esperar? Y con base en esos elementos iniciales, ya definidos, claramente definidos, que es donde está la experticia del docente, ¿qué herramienta tecnológica podría utilizar? Entonces, en algún caso me podría ser para lo declarativo, Quizzes. Sí. Pero, por ejemplo, para una herramienta más práctica podría ser H5P o EducaPlay o alguna de las que hemos nombrado aquí en la mesa. Y para el tema de los productos, ya qué tipo de productos son los que yo quiero obtener. Esto no exime al profesor de las tareas de evaluar, porque el profesor tiene que seguir evaluando. Y no olvidar que cada herramienta tiene sesgos. Claro. Entonces, eso hay que tener cuidado, porque si yo pregunto un curso de historia, me puede hacer una historia de Colombia que es distinta a la que se está proponiendo desde el Ministerio de Educación. Muy bien. Su recomendación final, señorita Celi. Vale. Yo tendría 4 recomendaciones. 1, no perder de vista el sentido ético de la evaluación y el sentido ético del uso de las herramientas, ¿sí? 2, la transparencia. 3, tener en cuenta que la evaluación debe ser para todos, ¿sí? Entonces, en cuanto más universal sea el ejercicio para nuestros estudiantes, mucho más sencillo podría ser pensarnos en evaluar y evaluar para todos con equidad. Messi Bolan, ya ha dicho sus recomendaciones principales, pero ¿algún comentario final frente a la evaluación, el uso de estas aplicaciones enfocado a docentes? Sí, como decimos, son copilotos. Entonces, no hay que tener miedo, no nos va a reemplazar, las necesitamos y nos ayuda justamente a ir más rápido. Es decir, que cuando en este momento ciertas clases, por ejemplo, en el SENA, tenemos 300 estudiantes. ¿Cómo se hace un seguimiento de esas 300? Necesitamos justamente tener esas herramientas, esas apps que nos permite justamente evaluar, seguir, hacer todo el seguimiento. Entonces, la recomendación es que no tengan miedo de esas herramientas, empiezan a ver cuáles más les corresponde, porque cada uno tiene, es decir, que para hacer quiz hay miles, pero hay unos que son más interesantes. Por ejemplo, yo detesto Kahoot y nunca lo utilizaré porque es demasiado inmediato, entonces el que corresponde era más rápido, entonces me parece absurdo. Lo que me interesa es que hay una reflexión. Entonces, sobre más esto... que una respuesta rápida. Sí. Profesor Merchán. Creo que hay una cosa que surge acá en la pregunta, así como hablamos de la evaluación educativa y la evaluación del aprendizaje, hay una evaluación del profesor. Ok. ¿Estaremos dispuestos los profesores a ser evaluados con estas herramientas de la misma manera en que evaluamos a los estudiantes? Por ejemplo, habría una evaluación con Kahoot para calificar las actitudes de microenseñanza del maestro, habría un Metimeter para hablar de las características personales del profe, podrían ser utilizadas. Claro, entonces los criterios, estamos hablando de criterios. Mi invitación es de que una institución educativa que se piensa innovadora para estos tiempos de tecnologías de la información debería también posibilitar alternativas de evaluación docente utilizando estas herramientas como unas características que dan... Pero eso es nuevo, la evaluación de docentes. Claro. Antes no había evaluación de docentes, ahora estamos constantemente evaluados. Entonces hay que saber que justamente el mundo que viene ahorita es 100% de evaluación, que sea un trabajo... Bueno, muy bien. Yo me permitiré, ya que voy a cerrar el programa, si ustedes me lo permiten, dos elementos. Primero, hay efectivamente repositorios de app. Sí, en donde podemos mirar una cantidad. Yo conozco una mexicana de apellido Oviedo, muy interesante, que semana a semana también va sacando y explorando diferentes apps. Tengo en la cabeza 2, una que se llama Ruby Star, que es para hacer rúbricas, que empezó como una comunidad de maestros y fue evolucionando y ahora está utilizando IA, que me parece que es muy interesante. Y yo los invito a conocer una página que no es exactamente de apps, pero tiene muchos elementos, que se llama Magic School. Muy interesante, porque tiene todos los elementos relacionados con lo que necesita el docente. Bueno, el programa de hoy estuvo un poco corto, pero... Gaseoso, profesor. Gaseoso. Pero ¿por qué gaseoso usted? Esas expresiones tan raras. Un abrazo, muchas gracias a Mario Enríquez en el Control Master, Yolanda Barrantes y Diana Torres en la producción sonora, Laura Chávez en comunicaciones y Alejandro Sepúlveda en la dirección. Innova UPN volverá en 8 días acá. Muchas gracias por su sintonía. Un abrazo. Gracias. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate
Conéctate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.